El comienzo de todo camino espiritual y de toda búsqueda de la verdad es el correcto entendimiento del sufrimiento. Esta es la enseñanza más importante de Siddhartha Gautama, o más conocido como el Buda. Después de alcanzar la iluminación, el Buda dio su primer sermón en el que enseñó a sus discípulos sobre el sufrimiento y la forma de escapar de él. Esta enseñanza incluye las 4 nobles verdades que son el fundamento de la filosofía budista. Las verdades que el Buda reveló son inmutables, eternas y existen independientes a él. O sea, el Buda no las creó, solo las descubrió y luego las enseñó. Los sermones y enseñanzas del Buda apuntaban a la verdadera naturaleza del universo, lo que se conoce dentro del budismo como el Dharma. Se dice que en una profunda introspección, el Buda fue testigo del Dharma en su propio cuerpo y pudo experimentar internamente la ley del universo. Antes de ir de lleno con las 4 nobles verdades, se hace necesario familiarizarse con el concepto de Dharma. La palabra Dharma es de origen sánscrito y tiene muchos significados. Entre ellos encontramos ley, realidad o naturaleza. También encontramos la palabra Dharma en otras religiones védicas como son el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Según el budismo, el ser humano puede escoger cómo y de qué manera quiere sufrir las consecuencias de sus actos. En este momento es donde entra el Dharma, ya que caracteriza la naturaleza interior del ser humano y reconoce que existe una ley divina y ciertos principios morales, o sea, de comportamiento. Estos principios deben ser entendidos y obedecidos para seguir el camino de la perfección y la felicidad en este mundo y también en el próximo. Recordemos que en el budismo se acepta la idea de la reencarnación. El individuo que practica el Dharma se caracteriza por hacer el bien al prójimo, manifestar felicidad y fraternidad universal, así como también desarrollar una conducta, pensamientos y otras prácticas mentales que elevan el carácter de su ser, como por ejemplo la meditación, hay prácticas de respiración, etc. De esta forma, entonces, su Dharma lo lleva a obtener prosperidad, felicidad eterna y, lo más importante, la cesación total del sufrimiento. La primera verdad es la verdad del sufrimiento. El nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son sufrimiento. La unión con lo que es desagradable es sufrimiento. La separación de lo que es agradable es sufrimiento. No tener lo que uno quiere es sufrimiento. Todo lo que esté sujeto al apego será sufrimiento. La segunda verdad es la verdad del origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. Desear el placer, desear la existencia o desear la inexistencia conducen al sufrimiento. La tercera verdad es la verdad de la cesación del deseo. La cesación del sufrimiento es el desapego, o sea, la renuncia a este deseo. La cuarta verdad es la verdad del óctuple sendero. Comprende la perspectiva correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el correcto modo de subsistencia, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Al descubrir estas verdades, el Buda proclamó que se había liberado y que quien consiguiera este entendimiento en toda su extensión también podía proclamar su iluminación. Recuerda que el Buda llega al estado de iluminación por medio de una técnica de meditación llamada vipassana, que significa ver las cosas como realmente son, o sea, ser capaz de ver la verdad sin el filtro de la percepción. En resumen, creamos sufrimiento en nuestra vida por la resistencia al cambio, porque deseamos que lo placentero, lo que nos gusta, dure para siempre. Y no somos conscientes de que la vida está en constante movimiento, en constante cambio. Mira la naturaleza. Las nubes pasan, el agua fluye, las plantas crecen, la vida y la muerte se persiguen en una especie de baile.
Al observar la naturaleza, nos damos cuenta de la impermanencia de las cosas. ¿Por qué sufrimos por la muerte si es un cambio de estado? Al igual que el agua pasa de líquido a gas. Así que dejamos de sufrir cuando entendemos que la realidad es lo que es y lo que pasa, pasa y no podemos volver el tiempo atrás para cambiarlo porque solo existe el ahora. Todo está pasando ahora. Por lo tanto, si queremos influenciar un cambio positivo en la realidad, tenemos que seguir el Dharma y actuar en armonía con la ley natural. Si te fijas, esta es una idea recurrente. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Con el octuple sendero, según el budismo. Ver los eventos en el macro, no desde el punto de vista de cómo me afectan o me benefician en lo personal. Hablar y actuar desde la moralidad objetiva, o sea, entender que lo que está bien siempre está bien y lo que está mal siempre está mal, que no es relativo. Ganarse la vida de forma moral, o sea, sin pasar por encima de los derechos de nadie. No puedo, por ejemplo, ni siquiera imaginar el shock que debe ser para un policía entender este conocimiento racional y emocionalmente. Debe ser muy duro. Atención correcta. Cuando conversamos con alguien, ¿estamos ahí realmente? Cuando lavamos los platos, ¿estamos ahí? ¿O estamos en una fantasía que nos parece más placentera? En fin, el objetivo de estos videos en la sección de filosofía es mostrarte cómo todo el conocimiento antiguo tiene estas cosas en común. El Dharma, por ejemplo, lo puedes comparar perfectamente a la verdadera voluntad en la presentación del telema, o cumplir con nuestras obligaciones morales según los estoicos. ¿Ok? Pero bueno, nada de esto es posible desde el ego. Tenemos que darnos cuenta que somos parte de algo mucho más grande que la pequeña identidad que este sistema ha construido en nosotros y que siempre tenemos elección. Recuerda, la virtud es el hábito de siempre elegir hacer lo correcto. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte y como siempre, te leo en los comentarios.